Hola, buenas. Estaban bajo tierra, estaban enterrados bajo tierra en su época, pero estos tampoco enterraban con ajuares muy Los romanos vinieron negros para arriba, negros para arriba. Pues cuando diga Juanjo. Un auténtico lujo que está aquí Juanjo contándonos hoy pues los orígenes de nuestro pueblo, ¿no? Para mí es un lujo. He almorzado y he aprendido en el almuerzo unas cuantas cositas, que luego iré a la fábrica y va a presumir allá del copón. Todos vamos a presumir, todos. Ahora, Bueno, pues ahora nos explicará Juanjo lo que era este yacimiento, que recordemos era una escombrera. Aquí cuando vinimos era una escombrera y ahora pues podéis ver que salen nuestros orígenes. Y Juanjo nos explicará técnicamente lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Bueno. A ver, probando se oye bien, ¿no? Vale. sí, muy bien. Si hay muchos grupos, luego al final acabas hablando muy alto y al final se toma la voz. Bien, pues oye, bienvenidos a esta especie de jornada de puertas abiertas de lo que es la excavación de este yacimiento que hemos bautizado como estado de mora número 1 y esperemos que luego se quede en estado de mora 2, 3, 4, que van saliendo unos cuantos más. Bien, este yacimiento es un yacimiento no catalogado. No catalogado quiere decir que no estaba incluido anteriormente dentro de la Carta Arqueológica de Navarra. Buñuel es de los primeros municipios que se hizo dentro de este programa de hacer el catálogo de todos los yacimientos de la Comunidad Foral de Navarra. El trabajo que todavía se continúa haciendo, porque naturalmente cada año pues salían dentro de los presupuestos del Gobierno de Navarra pues 2 o 3 términos municipales y cada año se iba haciendo uno. Creo que este de Buñuel pues salió por los años, puede que por el 90 o por el 91, fue la época en que salieron Fontellas, Ribaforada, Ablitas, un poco los de la ribera, los que eran más fáciles de prospectar, porque luego ya empiezas por de la zona media de la montaña y ya es más difícil porque no está tan cultivado todo. Y los yacimientos, siempre ha habido yacimientos que se han conocido de siempre, como por ejemplo Cortes de Navarra, la Villa Romana del Ramalete, que son grandes yacimientos, pero hacía falta conocer un poco todo lo que aparecía para preservarlos de cara a que hubiera obras o nuevas formas de cultivo que destrozaran o destruyeran esos asentamientos. Entonces Buñuel es una de las primeros municipios en los que se hace la carta arqueológica. Se sacaba a empresas de arqueología o gente que estaban muy relacionados con la universidad y entonces se prospectaba todo el término, absolutamente todo el término municipal. Eso, por ejemplo, en Aragón todavía no está hecho. En Aragón se conocen muchos yacimientos, pero son puntuales porque se han ido encontrando. Pero en Navarra se decidió que había que sacar municipio a municipio y prospectar. Y se prospecta igual que cuando la Guardia Civil hace batidas para buscar a gente, cada 20 o 30 metros se colocan varias personas o arqueólogos y venga, vamos a hacer de este camino y se va prospectando y cuando alguien encuentra algo se para, se mira y se dice aquí hay yacimiento o no hay yacimiento. Eso se ha ido haciendo y se sigue haciendo con todo Navarra. Entonces claro, en aquellos años pues igual no había demasiada gente y de Buñuel sabemos que hay varios yacimientos que se pasaron inadvertidos. Porque claro, esto se prospecta un poco del verano para el invierno hasta final de año, pues igual las condiciones del terreno no eran las idóneas, estaba con cultivos, no se veía. Y este, pues por ejemplo, fue uno que pasó totalmente inadvertido. Entonces, hace pocos meses, Alfonso nos pasó la noticia de que, oye, ahí se ven unos suelos blancos, hay algo de cerámica, podéis echar un vistazo a ver lo que es. Entonces vinimos a verlo y sí que se veía unos suelos de cal blanco, muy superficiales, porque esto, como ha dicho antes Alfonso, esto era una escombrera de estas de vertidos ilegales, más luego también había habido mucha gente que había estado cogiendo tierra con traillas de la zona pues, para arreglar caminos, para echar a zona de campos, y aparecían unos suelos, podéis ver que están a muy poca altura, y solamente a nivel de suelo pues ya se veían esas manchas de cal blancas, lo cual junto a un camino, que es un camino viejo que va hacia Novillas y hacia Cortes, pues a ver si lo que tenemos aquí es una zona de una venta, alguna zona de paso del camino, y los suelos son modernos, aunque luego haya por debajo un yacimiento que sea de época romana, porque la cerámica que aparecía en el entorno
sí que era romana. Entonces solicitamos los oportunos permisos al gobierno de Navarra, porque para cada actuación siempre tiene que haber un control, y solicitamos unos permisos para hacer una limpieza y hacer algunos sondeos a ver de qué se trataban estos suelos. En cuanto empezamos a limpiar los suelos, ya vimos que realmente no eran modernos, sino que eran todos de época bastante antigua, de cronología romana, aunque en un primer momento, pues sí, el mundo romano tiene una amplitud muy grande. Los romanos llegan a la península ibérica por su guerra con los cartagineses sobre el 214 a.C., o sea, a final del siglo III a.C., y luego desaparece no, se va reconvirtiendo con la llegada de los visigodos un poco, y va desapareciendo lo que es el Imperio Romano. Entonces digamos que el mundo romano como tal en la península pues ocupa casi 707 siglos. Entonces habría que ver de qué época es esta pasa como con los musulmanes. Los musulmanes estuvieron en la península ibérica 800 años, 8 siglos, pero no es lo mismo un yacimiento islámico del siglo VIII que un yacimiento islámico del siglo XII o del siglo XV. Entonces había que calcular un poco y calibrar esa cronología y a qué se dedicaba este yacimiento romano. Bien, como estaban los suelos muy superficiales, pues empezamos a limpiar los suelos, y con una pala excavadora empezamos a quitar toda la porquería, porque había montones de basura, ya no había tanta porque se la había llevado ya al ayuntamiento, pero todavía quedaban amontonamientos de tierra ciemo y tierra suelta. Entonces fuimos abriendo en extensión y fueron apareciendo suelos y algunas coronaciones de muros. Y ya vimos que realmente todos estos suelos eran de cronología romana. Al principio, por la cerámica que aparecía, y una moneda que apareció también, pero estaba muy lisa, pero por el grosor era una moneda muy antigua. Pensamos que podía ser de la etapa republicana. La etapa republicana va desde la conquista del mundo romano, o sea, a ese principio de finales del siglo III, hasta la llegada de Augusto, el gran emperador, el primer emperador de todos. Y luego ya comienza el imperio. Pero luego ya empezamos a encontrar más cerámicas y vimos que no, que esto era todo de época imperial. O sea, que podía estar desde época de Augusto hasta toda esa parte del mundo romano que es el imperio. Claro, va hasta el siglo V. Y por las cerámicas que hemos ido encontrando, vemos que se puede ajustar un poco más a que esta zona de yacimiento de época romana llega hasta la crisis económica del siglo III. El mundo romano ha pasado por muchas vicisitudes, y una de ellas es la gran crisis económica, como estamos pasando ahora, pues pasó lo mismo en el siglo III. El imperio era tan grande, que era imposible abarcarlo. Y la economía se resiente muchísimo. Las ciudades acaban por no pedir suministro, y los pueblos pequeños, si la ciudad no pide, los pueblos pequeños no producen. Y por eso decae totalmente la economía. En cuanto no hay comercio, vienen enfermedades, pandemias, más o menos como ahora también, y esto se despuebla. Sabemos, por lo menos por la cerámica que hemos encontrado, que esto, aunque tenga su origen en el siglo I después de Cristo, en época de Augusto, no llega más allá del siglo III, con la crisis económica. Bien, ¿qué hemos encontrado aquí? Pues vemos esos suelos que salían en superficie, son unos suelos de cal blanca, que forman aquí primero dos estancias, una pequeña y otra más alargada, y al fondo otra también. Son zonas de trabajo. Aquí no es una zona de residencia, es solamente para trabajar, para transformar lo que son los productos del campo, principalmente uva y oliva, en vino y aceite. O sea, serían zonas de prensado y elaboración, para luego comercializarlo para la propia zona donde estén viviendo estas personas, y luego también distribuirlo a las diferentes zonas del entorno a través de la vía romana. La vía romana no pasa por aquí. Siempre Cesario Oliver siempre nos hablaba, pues que es que este camino es un camino viejo que podía ser una antigua vía romana. La verdad es que lo primero que llama la atención es que las construcciones no se adaptan a lo que es el trazado del camino. Pudo haber una vía romana por esta zona siguiendo el curso del Ebro,
Pero en época de Augusto, que es cuando se remodelan todas las vías romanas de la península ibérica, Augusto lo que hace es llevar la vía romana por donde más le conviene en cuanto a estrategia. Estrategia pues para mantener la vía, que es subiendo desde San Augusta, desde Zaragoza a Mayén, y en vez de Mayén al Faro, llevarla por la línea del Ebro, lo que hace es llevarla por Cascante, que da menos problemas porque siempre junto al Ebro vas a tener desembocaduras de ríos que van a ser mucho más anchas, entonces el paso por ahí va a ser más problemático. Entonces si llevas la calzada un poco más lejos de la orilla, vas a tener que pasar los ríos con puente, pero con menos problemas a la hora de inundaciones y de abarrancamientos. Entonces esta zona, posiblemente en época imperial, ya se queda apartada de la vía, pero con vida todavía, porque hay una serie de asentamientos rurales. Estos asentamientos son los que se llaman las villas rústicas romanas. Cuando hablamos de una villa romana, no estamos hablando de una villa como estamos hablando en época medieval, o un pequeño pueblo. Las villas romanas, las villas rústicas, son asentamientos agrícolas como si fueran grandes cortijos. Vive un señor que lo más normal es que haya recibido esas tierras en origen por su cumplimiento del servicio militar, que entonces era prácticamente toda la vida, que se dedicaba a la carrera militar y era soldado. Al final se licenciaba prácticamente no a la edad de jubilación como ahora, pero un poco antes, recibía una paga y además un lote de tierras. Esos lotes de tierras pues podías cultivarlos tú o vendérselos luego a otro, que era el que iba acaparando tierras. Y se formaban así grandes terratenientes. Esta zona de trabajo puede pertenecer, de seguro, pertenece a una de esas villas romanas rústicas. Sabemos que cerca está la de la Fontaza, está muy destruida, pero todavía pensamos que puede haber algo bajo algunas zonas de aterrazamiento. Y luego también sabemos que hay otra villa romana en la zona de la Barca, donde está el puente de Buñuel. Esta zona no hemos encontrado ningún resto que pueda ser zona de habitación. No aparecen cocinas, aunque tampoco hemos sacado mucho, pero por las estructuras que aparecen no parece ser una zona de residencia, sino solamente exclusivamente de trabajo, que estaría en la órbita de una de estas dos villas romanas, que además estas villas romanas se van distribuyendo por toda la terraza de inundación sobre el cauce de inundación del río Ebro, y sabemos que desde Tudela hasta Cortes hay unas cuantas que están documentadas. Las más conocidas son la del Ramalete, en Tudela, de la que se sacaron 3 mosaicos en los años 40. Hay otra también muy importante en la zona de Mosquera. Y luego el inventario de Navarra se llena también unas cuantas más en la zona de Cortes, algunas incluso en las que aparecen restos de mosaico romano. O sea, que se aparecen teselas en superficie, pero nunca se han hecho excavaciones arqueológicas para poder saber qué es lo que hay debajo. Bien, entonces, cuando planteamos al gobierno de Navarra hacer esta intervención aquí, era un poco para documentar qué características tenía y un poco a ver qué cronología tenía este yacimiento de época romana, entre comillas, porque al principio sabíamos que había algo romano, pero los suelos ya sabíamos que en principio no sabíamos de qué cronología pudieran ser. Bien, entonces vamos a pasar ahora al interior. Todo muy superficial. De hecho, parte de estos suelos se veían directamente en la superficie, nada más empezar la excavación. Únicamente hemos quitado una capa muy superficial de tierra y ya veis que está todo muy arrasado. Aparecen muy pocos restos de lo que sería la delimitación del edificio, únicamente estas piedras que están aquí y otras que están un poco en la parte de allá, y todo esto está expoliado. De aquí se ha arrancado mucha piedra. Son zonas de suelo de cal blanca. Como digo, son solamente zonas de trabajo. Se delimita una habitación cuadrangular pequeña y otra que es más alargada. No sabemos todavía a qué se puede dedicar cada una, porque faltan elementos. Pueden ser elementos de pisado de la uva o zonas donde estaban las prensas. Las prensas en época romana suelen ser las que se llaman de tipo de sangre. Supongo que si habéis leído alguna vez
hace poco el Diario de Navarra, hay, ha habido hace poco con el Ayuntamiento de Pamplona una polémica muy fuerte porque han entrado en una zona de construcción donde se hablaba de una noria de sangre. ¿Eso lo habéis leído en el Diario de Navarra? Bueno, cuando se habla de un molino de sangre, una noria de sangre, son aquellas que están movidas por animales o por fuerza de palanca. Entonces, el tipo de lagar o de trujal de época romana es muy parecido al de los lagares o trujales que hay antes de que se inventasen las prensas hidráulicas. Entonces, el pisado naturalmente se hace en depósitos rectangulares grandes de poca profundidad donde se pisa la uva y va a pasar a un depósito más pequeño y profundo, que es lo que se llama el lagar. Y las prensas para aceite necesitan naturalmente una presión mucho mayor. Entonces, suelen ser de viga de madera. ¿Habéis visto el trujal de Cabanillas, alguno de los que estáis aquí? Bueno, pues ahora, dentro de poco, el año pasado se hicieron visitas y ahora también se van a hacer, merece la pena verlo. El trujal de Cabanillas, el del Belver, es el mejor trujal de viga de madera de sangre que se conserva, yo creo que en todo Navarra. Entonces, aprovechad porque además ahora le hago propaganda a mis compañeros de Cabanillas. Merece la pena verlo porque además enseñan la iglesia románica y luego también el trujal. Entonces son grandes vigas de madera de grandes árboles que se colocan en una zona con un eje que lo sujeta. Entonces esa viga se hace subir y en una zona cercana a donde está el eje se colocan las ruedas de esparto, donde se van colocando capa a capa las olivas que antes se tienen que machacar. Entonces, al bajar la palanca de esa gran viga, se va presionando todo eso y escurre el aceite prensado. Entonces, alguno de estos suelos tiene que corresponder a esas zonas de prensado, pero nos falta encontrar los contrapesos de piedra para darle mayor peso a la viga, los muros gruesos donde van ancladas esos ejes de la viga. Es un poco los que nos queda todavía por definir. Y luego también ese líquido, tanto del vino, el mosto, como del aceite, tienen que ir a parar a depósitos. Esos depósitos están todavía por definir. En este primer año hemos hecho una limpieza superficial de toda la basura y toda la tierra superficial que había, y hemos definido una gran zona con 2 habitaciones y otra zona más, ahí veis la cal también, que son zonas de trabajo. Hay otras zonas, por ejemplo, ese muro que aparece ahí y este otro que tenemos a nuestra espalda, que corresponden a otras habitaciones. Pueden ser, unas tienen que corresponder a lo que se llama la cela binaria, que es donde se guarda el vino dentro de grandes tinajas, porque el mundo romano no hacía como hacemos nosotros, no fermentaban el vino en cubas de madera, sino que lo fermentaban en tinajas de barro. Es donde se guardan las grandes tinajas para que fermente el vino, lo que se llama la cela binaria. O pueden ser también zonas de habitación donde residen los temporeros o algunos esclavos que tendría el señor de la villa romana mientras la etapa de recogida de la uva y la oliva y transformación. Bien, otro problema que tenemos, aparte de la superficialidad de los restos, es que ha habido un expolio muy grande. Como digo, solamente encontramos restos del muro perímetro de las habitaciones en 2 puntos. Todo lo demás ha sido recogido y expoliado para otras construcciones, para hacer presas, bordes de acequias, para cualquier cosa. Siempre que había piedra, la piedra es gratis y se puede coger de cualquier sitio. Ese es el gran problema de los yacimientos arqueológicos, que muchos han tenido expolios en épocas posteriores, incluso en épocas muy modernas. O sea, los arqueólogos conocemos casos incluso de iglesias románicas que se han volado después de la guerra civil para coger la piedra para hacer presas en ríos. En las 5 villas hay ejemplos muy curiosos de estas recogidas de piedras. Bien, aquí a espalda nuestra, a la espalda vuestra, tenéis también una habitación rectangular, que es donde apareció ese plato que ha aparecido en las redes sociales grabado, que más o menos salió aquí, y es lo que podemos pensar, claro, o sea, que aparece un plato
podemos pensar que es una zona de residencia, más que de celda binaria, pero bueno, en años posteriores habrá que excavar esta habitación a ver qué es lo que nos depara el suelo, porque también se ven algunas zonas del lucido de las paredes, digamos que puede ser una habitación un poco más rica, que podría ser un poco pues la zona donde vive temporalmente esta gente que está trabajando aquí, porque normalmente estas zonas de trabajo, si son para vino y para aceite, solo van a tener trabajo temporalmente, pues un poco lo que es la parte de final de año, la de más ajetreo y más ferrete durante toda la campaña agrícola. Y luego la otra zona de suelo que tenemos aquí, se conserva un poco mejor que aquella. Vemos que el límite perimetral está un poco mejor conservado, menos en la parte que estoy yo, que está totalmente ya roto por la caída del terreno. Y esta sí que sabemos que tiene por lo menos una zona de desagüe, con un pequeño canal que estaría aquí canalizado por argamasa y aquí por una teja, hacia un depósito que está tallado en la roca natural. Todo esto que tenemos aquí es una losa de roca natural, en piedra caliza, donde han picado toda la roca para luego revestirla con este revestimiento de canto del río y luego una zona de argamasa. Aquí está todavía pendiente de hacer un pequeño sondeo a ver hasta dónde llega la profundidad y qué materiales puede dar. Estas zonas profundas es donde podemos tener la esperanza de encontrar mejores materiales, porque muchas veces se rellenan con vertidos de basuras. Yo digo muchas veces, los arqueólogos lo que estamos haciendo es excavar en la basura de la humanidad, en la antigua. Claro, son desperdicios, pero para nosotros es un tesoro. Encontrar una cerámica que se le rompió a alguien hace 2000 años, aunque esté rota, que esté aquí y la podemos recomponer, pues es prácticamente un tesoro para nosotros. Bien, en años sucesivos el planteamiento que tenemos que hacer al gobierno de Navarra tiene que ser pues un poco ahondar en algunas zonas para ver si encontramos más depósitos y luego ver también un poco, acabar de delimitar un poco la extensión, porque tenemos otro muro por allá. El muro de cierre de todo el conjunto es esa zona de sillares que tenemos ahí. Más o menos sería ese el límite hacia la zona noreste. Más allá ya sabemos que no hay nada, porque hemos hecho sondeos con pala excavadora y no aparecía ningún tipo de resto. Entonces todo el conjunto de producción acabaría en ese muro que vendría por aquí. En la zona que estamos aquí, ya sobre la roca, habría desaparecido, porque aquí en esta zona se han cogido muchísima tierra con las traillas y ya ha desaparecido todo completamente. Digamos que si esto se hubiera cogido hace unos 20 años o incluso 10, hubiéramos tenido un yacimiento muchísimo mejor conservado, pero bueno, las cosas son como están y este es el momento en que se ha cogido. ¿Qué futuro podrá tener esto? Pues todo dependerá de las intenciones del ayuntamiento, si quiere invertir en esto o no quiere invertir, aunque también habrá que valorar si hay otras zonas en el entorno. Por ejemplo, estamos hablando de esa villa romana de la Fontaza, esa otra villa romana también de la zona de la Barca. Entonces, calibrar un poco esos yacimientos. Naturalmente todo esto que estamos hablando está en zona privada. Habría que ver un poco si esa zona privada puede revertir por compra o donación al municipio o al gobierno de Navarra, y ver un poco si se puede poner en valor todo eso con el paso del tiempo. Esta zona vemos que está muy destruida. ¿Se puede poner en valor? Pues claro que se puede poner en valor. Si hay dinero, si hay primero intención y luego dinero, se puede hacer todo lo que quieras. Pero es posible que haya otras zonas que sean mejores todavía, habría que valorarlo. Entonces, el futuro de esto, sabemos que va a ser, en principio, volver a cubrirlo otra vez para que no se estropee, documentarlo, seguir haciendo algún tipo de excavación todavía en esta zona y dejarlo preservado, a ver si hay otras zonas que igual tienen mayor interés. Y ya con todo eso valorar en qué zona se va a intervenir mejor en un futuro para dotar a Buñuel de nuevos elementos de patrimonio, porque la verdad es que Buñuel
es uno de las poblaciones, bueno, junto con Murchante, son de las localidades navarras que menos patrimonio tienen para poder enseñar. Y si tenéis alguna pregunta que hacer, pues oye, aquí estamos para contestaros. Bueno, algunas el suelo la ponían por motivo higiénico, quiero decir, porque ya que hacían... Hombre, los suelos así, como lo hacían. La cal es un elemento, digamos que constructivo solamente. Nosotros pensamos en la cal como un elemento higiénico porque cuando se pasa de la piedra de caliza a después se quiere quemar un oro, y cuando se tiene que pasar coge mucha temperatura, es cáustica, y por lo tanto tienes la idea de que la cal cuando se echa quema sobre todo para los muertos. Entonces, y luego claro, también se pintan las paredes porque dicen que es más higiénico, más higiénico porque el color blanco da un poco imagen de limpieza. Para ellos es únicamente un elemento constructivo de utilidad. Lo normal es en los suelos, salvo los suelos de mosaicos que son tan bonitos, lo normal es tener suelos de tierra batida. Pero si es una zona de trabajo, el suelo de tierra batida acaba siendo un suelo blando. Pero el suelo de cal acaba siendo un suelo duro, que no es rico, es un suelo duro de trabajo. Entonces es realmente un suelo para trabajar, no por higiene. Es práctico, sí. Mire, perdone, yo no soy de aquí, soy de Sevilla. Pero soy una enamorada de todo lo de Roma, ¿no? Entonces yo le quería preguntar, ¿aquí se forman asociaciones o algo para potenciar a que se inste a la comunidad autónoma a financiarles? Eso le podrá responder mejor Alfonso, que es el que ha movido todo esto. Ustedes, vamos, que son los que realmente hacen el trabajo. Bueno, yo soy uno de los arqueólogos que ha estado aquí al frente. Naturalmente, si esto no lo mueve antes una agrupación cultural y el ayuntamiento, nosotros aquí poco tenemos que hacer. Entonces sí que ha habido interés por parte de asociaciones y del ayuntamiento para que esto se haya movido. Claro. Una pregunta, una curiosidad que tengo. Piscifactorías de río no hay, ¿no? A ver... ¿No hay? Por el Ebro... Sí, se sabe que el Ebro ha sido fuente de pesca. Efectivamente. Entonces yo lo único que conozco en la zona donde haya habido algo de sedimentación, de utilización de pescado, aunque no está documentado, fue en Alfaro. Alfaro fue una antigua ciudad también de época de la zona de los Vascones, que fue sobre la antigua Ilurcis. Se fundó la posterior Galacurris en el 179 después de Cristo, y excavando en la ciudad, en las ruinas romanas de Galacurris, había un corte estratigráfico en el que se veía una gran cantidad de sedimentos de espina de peces. Mira, este gallo. Que no he vuelto a ver en ningún otro yacimiento de aquí. Excavando en Edad Media, en el Cerro de Santa Bárbara de Tudela, sí que he encontrado alguna vez, sí que he encontrado escamas, raspa de pescado, pero unitario solamente, o alguna mandíbula de esturión o de... Esturión como en el Guadalquivir. Sí, pero alguna cosa de esturión o de mero no, como es el otro, el pez grande. No, bueno, es muy pequeño. No, el tiburón había llegado entonces. No, más grande. Joder, no me acordaba cómo es. El lucio. Entonces sí que aparece unas mandíbulas bastante grandes, o incluso con dientes, porque el esturión sí que es chupador, pero el lucio tiene dientes. Entonces sí que hemos encontrado cosas aisladas, ¿no? Pero una capa muy curiosa, dice, oye, pues aquí igual se hizo algo de salazón en algún momento, pero fue una cosa muy puntual. Luego en Alfaro, en La Rioja. Estos de Garum no se han hallado, ¿no? En ninguna bastilla. No, porque es... Porque eso es más de... Es más, una zona del sur, pero claro, quién sabe si a partir de la fama del Garum, oye, vamos a probar nosotros también a hacer un poco de este pastiche con las tripas y con los de los pescados que cogemos en la zona de Ebro, hacer algo. Puede ser una cosa puntual. Pues sí, señor. Pues es una pena que no se potencien cosas así, porque para la gente joven es, quitarlo de la maquinita y enseñarles de dónde venimos, ¿no? Los orígenes nuestros. Sí, pero ¿cuánta gente joven de maquinita ves tú aquí? Ah, ya.
Bueno, de la cámara un poco. Yo le quería responder que sí, hace 2 años y medio se creó en Buñuel una asociación de patrimonio histórico y se creó para esto, para recuperar nuestro patrimonio, puesto como ha dicho Juanjo, que Buñuel sí ha tenido patrimonio y sí tiene de yacimientos, pero muchos se han destruido. Y se han destruido en épocas recientes, o sea, tampoco estamos hablando de hace 50 años, de 4 o 5 años se han destruido patrimonio en Buñuel. Y esta asociación de voluntarios se creó para esto, para intentar empezar a recuperar no solo esta villa, tenemos otra villa localizada que ha salido un elemento muy bonito y muy importante ahí mismo, De la barca, ¿no? sí, en la barca, que esperamos pues recibir más apoyo, sobre todo del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra, para seguir recuperando nuestro patrimonio. Y la respuesta, le quería comentar también que sí hay una pesquera aquí, pero yo creo que es más reciente, no lo sé, eso tendrían que... Ahí le llaman una pesquera, está cubierta por la maleza, pero a mí por los que me han dicho que se la utilizaron hasta hace 50 o 60 años, creo que el padre de... Ese le podía informar más. Una pesquera ahí, pero no sé, yo creo que es moderna. Que puede ser medieval, o puede ser... Que no era romano. Pero vamos, pero van cogiendo la costumbre. Y luego otra pregunta que le quiero hacer a Juanjo es si el vino y el aceite de lo que estamos pisando hoy, el vino y el aceite de Buñuel, llegó al puerto de Ostia. Si podía llegar al puerto de Roma, a la capital del mundo en aquel momento. Hombre, es difícil. Es difícil porque, a ver, para llevar el vino tienes que tener envases. Y los envases se tienen que producir en una zona alfarera. Se sabe, Ostia tiene un elemento importantísimo en el mundo romano que se llama el monte Testaccio. Testaccio viene de la cantidad de cerámicas que se han ido echando a ese montón. O sea, eran los cascotes de las ánforas y las dolias, las tinajas que llegaban en los barcos y como no tenían zona de retorno, pues oye, entonces es una gran acumulación de una colina pequeña con acumulación de cascotes donde se iban echando las ánforas que venían de los barcos. Entonces, naturalmente, esto tiene producción de vino y aceite que va a exceder el consumo de la villa romana de aquí y va a tener una producción que puede distribuirse en las ciudades, pues en las localidades romanas, como pueden ser Manlia, que es Mayén, puede ser también Magallón, puede ser también Cascantun, Tudela también tiene población romana, un poco en el entorno. Y luego, claro, es que para llevar vino de aquí hasta Roma hace falta una infraestructura de contactos muy potente. Y luego, ojo, Italia es una zona de producción vinícola muy fuerte. De hecho, cuando los romanos vienen aquí, se traen, bueno, aquí no se produce, en época ibérica y en época celtibérica, algo conocerían la vid, pero ellos se traen su vino. Un vino que para nosotros sería imbebible, porque lo tenían que rebajar con agua, igual que el vino griego. Pero les gustaba el suyo. Y entonces es muy difícil que fuera vino de aquí para Italia. Lo que sí que iba para aquí, de aquí para Italia, en otros productos, sobre todo el garum, la pasta de esa de pescado putrefacto, que sería un poco como si batieras una lata de anchoas de esas oscuras, un poco así, ese tipo, un paté de anchoas. Eso sí que les gustaba mucho. Esas son la mayor parte de producciones que ha habido, igual también aceite. Pero vino de Italia de Hispania para Italia, difícil. De Italia para Hispania posiblemente sí.